Hola, espero estén súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a Ágora del Conocimiento. El día de hoy vamos a darle solución al primer parcial de Geometría Vectorial y Analítica del Instituto Tecnológico Metropolitano que se hizo en este semestre 2024-2. En los problemas me voy a enfocar es en mostrar la fórmula que utilicé y cómo emplearla para resolver el problema propuesto. Sin embargo, estoy pensando en desarrollar un curso de Geometría Vectorial y Analítica en este canal donde muestre cómo surgen esas ecuaciones y cómo usarlas en problemas específicos. Además, también por si quieren acceder a un formulario del primer parcial, pueden hacerlo en mi Linktree. Lo voy a dejar en la caja de comentarios para que ustedes tengan a la mano las fórmulas un poco más rápido y cuando estén estudiando, pues el tiempo sea aprovechado con más agilidad. Entonces ahora sí, pues vamos a empezar a resolver el parcial. Entonces el problema 1 nos dice así, se divide en dos literales, A y B. Dice, dado los vectores A igual a menos 2, 1, 4 y B igual a 2, 0, menos 4, hallar el ángulo entre A y B. Y el punto B dice así, dado los vectores U igual a 4, 0, 1 y V igual a 2, 3, 4, encuentre vectores P y Q tales que P sea paralelo a V, Q sea perpendicular con V y U sea igual a P más Q. Entonces, básicamente, ¿qué fórmula vamos a emplear para este ítem A? Sabemos que el producto escalar entre dos vectores A y B se define como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, ¿sí? Y que ese vector está y que ese ángulo está entre 0 y 180 grados. Y además nos dicen que siempre ese ángulo es el más pequeño entre los vectores A y B, ¿sí? Y la fórmula es esta, para yo hallar el ángulo en específico. Esta fórmula, ¿de dónde sale? Despejar la de acá. Miremos que si yo despejo coseno de teta de acá, me queda A punto B dividido magnitud de A, magnitud de B. Magnitud de A, magnitud de B está multiplicando a coseno, entonces las dos pasan a dividir. Entonces me queda A punto B dividido magnitud de A, magnitud de B, igual a coseno, pero a mí no me interesa coseno sino el ángulo. Entonces por eso sacamos coseno inverso, para que nos quede el ángulo solito. Listo. Entonces la fórmula es esta. El ángulo es igual a coseno inverso de A punto B dividido magnitud de A por magnitud de B. Y ese ángulo sabemos que está entre 0 y 180 grados. Entonces ahora sí, vamos a calcular. Serían las fórmulas del ítem A. Ahora vamos a mirar las fórmulas del ítem B. En el ítem B básicamente nos hablan de proyección. Una proyección vectorial y otra proyección ortogonal. Y nos hablan de un vector U y de un vector B. Básicamente, ¿qué es la proyección? Es como si yo desde acá arriba del vector U proyectara una lámpara, ¿sí? Encendiera un bombillo y mirara cuál es la sombra que ese bombillo proyecta sobre este vector B o sobre este vector V, ¿sí? Resulta que este vectorcito que se ve acá, este rojo que está combinado con ese azul, vamos a llamar P, que sería esa proyección vectorial de U sobre V, es decir, P sería la sombra que deja U al ser alumbrada por un foquito en V, ¿sí? Y ahora, ¿qué sería la proyección ortogonal? La proyección ortogonal sería un vector que es perpendicular al vector que V. Esa sería la proyección ortogonal de este vector U sobre el vector V. Un vector que parte desde V, llega hasta U y además es perpendicular a V. Esa sería la proyección ortogonal de U sobre V. Listo. ¿Qué característica tienen el vector proyección vectorial y el vector proyección ortogonal? Que si yo los sumo, eso me va a dar que el vector U. ¿Uno cómo suma vectores? Por el método cabeza-cola. ¿Cómo así? Yo pongo el vector P, esta es la cola del vector P, esta es la cabeza del vector P. Y en la cabeza del vector P pongo la cola del vector Q, como aquí está puesto. Entonces, estamos en la cola del vector Q y vamos hacia la cabeza del vector Q.
¿Cuál sería la resultante de la suma de P más Q? Un vector que salga desde la cola de P y llegue a la cabeza de U. ¿Cuál es ese vector? Perdón, hasta la cabeza de Q. ¿Cuál es ese vector? Específicamente U, ¿sí? Entonces, ¿qué me cumple? Es el vector proyección vectorial y el vector proyección ortogonal, que el vector U es igual a P más Q, es decir, el vector que yo proyecté sobre V es igual a P más Q. Listo. El vector proyección vectorial sigue esta fórmula, ¿sí? Básicamente es el producto escalar de U por V dividido la magnitud de V al cuadrado. Esto es un número, ¿por qué? Porque el producto escalar me da un número, me da un escalar, la magnitud al cuadrado me da otro número y este número me está multiplicando al vector V, ¿sí? Recordemos que para yo multiplicar un número por un vector, ese número me va a multiplicar cada componente del vector. ¿Listo? Y el vector Q simplemente es el vector U menos el vector P, ¿sí? Es decir, U menos la proyección vectorial de U sobre V. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero hallar P y luego para hallar Q, cojo a U y le resto P, que ya lo había hallado. Pues eso lo vamos a hacer ahorita en el ejercicio, en el literal B. Y para yo comprobar que mi solución está buena, pues P más Q me tiene que dar el vector que yo proyecté, que sería U, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver un poquito ahorita más calmado. Entonces comencemos a hacer el A. Entonces me están pidiendo el ángulo en el punto A o en el literal A. Este sería el vector A, que es menos 2, 1, 4, y el vector B, que es 2, 0, menos 4. Esta es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular que el producto escalar de A y B, luego la magnitud de A, luego la magnitud de B, y lo que hacemos con eso es reemplazarlo en esta fórmula. Listo. Entonces me va a quedar producto punto de A por B. Sería lo mismo que yo poner pues el vector A, que es menos 2, 1, 4, por el vector B, que es 2, 0, menos 4. ¿Y cómo se hace el producto escalar? Se multiplica componente con componente del vector y se suma. Es decir, ¿cuál es la primera componente del vector A? Menos 2. ¿Y cuál es la segunda componente del vector B? 2. Entonces por eso aquí multiplico menos 2 por 2. Primera componente del vector A con primera componente del vector B. A eso le sumo ¿qué? La multiplicación de la segunda componente del vector A por la segunda componente del vector B. Es decir, a esto le sumo 1 por 0 y a esto le sumo que la multiplicación de la tercera componente del vector A por la tercera componente del vector B, es decir, 4 por menos 4, ¿sí? Recuerde que el producto escalar siempre me da como resultado un escalar, es decir, un número. Entonces, continuemos. Entonces, A punto B o producto escalar de A por B es lo mismo que menos 2 por 2, menos 4. 1 por 0, 0. 4 por menos 4, menos 16. Menos 4 más 0 sería menos 4. Y menos 4 menos 16 sería menos 20. ¿Sí? Que aquí pues tengo el resultado. Entonces ahora sí ya hallamos magnitud de A y magnitud de B. Entonces la magnitud de A, recuerde que para yo sacar la magnitud de un vector es la raíz de la suma de sus componentes pero elevadas al cuadrado. ¿Cuáles son las componentes de A? Menos 2, 1 y 4. O sea que sería la magnitud de A sería igual a la raíz de la primera componente, que es menos 2 elevado al cuadrado, más la segunda componente, que es 1 elevado al cuadrado, más la tercera componente, que es 4 elevado al cuadrado. Y eso es lo mismo que la raíz de menos 2 a la 2 sería menos 2 por menos 2. Y menos 2 por menos 2 sería menos por menos sería más, y 2 por 2 sería 4. O sea que aquí me quedaría 4. Más 1 al cuadrado sería 1 por 1, que sería 1. Y más 4 al cuadrado, que sería 4 por 4, es decir, 16. ¿Sí? Entonces ahora sí, 4 más 1, 5, y 5 más 16 sería 21. O sea que la magnitud de A nos da raíz de 21. Ahora vamos a hallar magnitud de B. Es lo mismo. ¿Cómo se halla la magnitud de B? La raíz de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Cuáles son las componentes de B? 2, 0 y menos 4. O
O sea que sería 2 a la 2, que sería la primera componente a la 2, más 0 a la 2, que sería la segunda componente a la 2, más menos 4 a la 2, que sería la tercera componente a la 2. Eso sería lo mismo que la raíz de 2 a la 2 sería 4, porque es 2 por 2, 0 a la 2 que sería 0 porque es 0 por 0 y da 0, y menos 4 al lado sería 16 porque es menos 4 por menos 4, menos por menos es más y 4 por 4 es 16. 4 más 0 nos da 4 y 4 más 16 pues nos da 20, o sea que la magnitud de b sería raíz de 20. Listo. Entonces ahora sí, nosotros ya tenemos el producto escalar de a por b, tenemos magnitud de a, tenemos magnitud de b, ahora sí podemos utilizar la fórmula porque ya tenemos todos los datos. Entonces nos va a quedar que teta sería igual a coseno inverso de qué? De a punto b, que sería menos 20, dividido la magnitud de a, que sería raíz de 21, por raíz de 20, ¿sí? Que sería la magnitud de b. Y eso sería lo mismo que coseno inverso de menos 20. Recordemos que si yo tengo raíz de a por raíz de b, eso es lo mismo que yo tener la raíz de a por b, ¿sí? Es decir, yo puedo juntar estos dos números en una sola raíz multiplicándolos. Entonces nos quedaría raíz de 21 por 20, que sería 420. O sea que teta en realidad sería coseno inverso de menos 20 dividido raíz de 420, ¿sí? Y eso nos da 167.4 grados. Bueno, entonces ahora vamos a comprobar primero con esta simulador de calculadora si nuestro resultado sí es correcto, y luego usando GeoGebra, ¿sí? Vamos a mirarlas de las dos maneras. Este resultado de la calculadora lo hago para los que aún no sepan cómo manejar la calculadora, pues aprendemos de una vez juntos. Listo. Entonces lo primero, cuando uno va a trabajar con ángulos, va a mirar que su calculadora está configurada para resolver ángulos, ¿sí? Entonces vamos para Shift y le damos en modo de setup, ¿sí? Y le apretamos el número donde diga DEG, o sea que sería el 3. Listo. Y para comprobar que nuestra configuración está buena, sacamos la tangente de 45 y nos tiene que dar 1. Mire que aquí nos dio 1, o sea que está buena. Listo. Entonces ahora sí podemos usarla para resolver esta operación. Entonces, ¿cómo sacamos coseno inverso en nuestra calculadora? Damos en Shift y luego damos en la función coseno. Mire que ella nos está dando coseno inverso. Ponemos la fracción, ponemos menos 20. Le damos acá para que nos baje al denominador. Aquí está la raíz de 420. Damos otro paso a la derecha y cerramos el paréntesis. Y eso nos da 167.4. ¿Por qué punto 4? Porque el número que le sigue al 3 es mayor que 5, entonces se redondea. Aquí comprobamos que en la calculadora nos dio bien. Ese sería el ángulo que hay entre los vectores A y B. Ahora miremos si geométricamente eso se cumple, ¿sí? ¿Qué es geométricamente? Vamos a ver si básicamente tiene sentido la solución que acabamos de encontrar. Es decir, si este aparato GeoGebra no lo comprueba. Listo. Entonces, para nosotros meter un vector en GeoGebra, básicamente le damos en vector. Bueno, pero primero que todo, tengo que darle en vista, y es una vista espacial, ¿sí? Porque ya estamos en el espacio. Listo. Ya vamos a estar en 3 dimensiones porque los vectores con que trabajamos son en 3 dimensiones. Entonces, para meterlos, llamamos al vector y ponemos punto inicial, punto final. Listo. Entonces, el punto inicial, como son vectores coordenados, sería el 0, 0, 0, ¿cierto? Y el punto final, pues sería el que nos dice en el problema. En este caso, A tiene coordenadas 2, 1, 4, ¿sí? Entonces ahí se me está pintando que el vector, en este caso pues lo llaman U, pero yo pues puedo ir a propiedades y llamarlo A, ¿sí? Ese sería el vector A, y lo voy a pintar de un colorcito, de otro color, para que se me distinga. Voy a estilo, le puedo como aumentar el grosor, ¿sí? Y ahí está.
Listo, ese sería mi vector A. Ahora voy a dibujar un vector B. El vector B, pues que no, vuelvo y pongo vector, vuelvo y pongo punto final y punto inicial. El punto inicial es un vector coordenado 0, 0, 0. Y el punto final, pues es lo que nos dice en el ejercicio, que sería 2,0, menos 4. Ahí está el otro vector, ¿sí? Entonces, aquí está. Mire que son 3 dimensiones. GeoGebra nos lo dibuja súper bien. Entonces aquí está. Entonces voy a ir a las propiedades. Lo voy a llamar B, ¿sí? Y le voy a poner un color rojo. Y en el estilo lo voy a subir el grosor. Listo. Entonces ahí tenemos los dos vectores, el A y el B. Entonces mire que aquí hay una herramienta que se llama ángulo y dice vector vector. O sea que va a ser el ángulo entre el vector A y el vector B. Mire que nos está diciendo y nos lo señala. Mire el ángulo que nos señala ahí. Y ese ángulo que nos señala, si vemos acá, es un ángulo de 167.4 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dio? Eso fue lo que nos arrojó la calculadora. 167.4 grados. Eso quiere decir que nuestro ejercicio nos quedó bien hecho. Entonces ahora sí, pasemos al literal B. Entonces ahora sí, vamos a iniciar el literal B. Entonces dice así. En el literal B nos piden un vector P que sea paralelo al vector V. Aquí está acá abajo. Un vector Q que sea perpendicular a V. Y además que P más Q sean igual al vector U. Sí, eso es básicamente lo que nos piden, una proyección vectorial y una proyección ortogonal. Entonces, la fórmula de la proyección vectorial de U sobre V es esta. Producto punto de U por V dividido la magnitud de V al cuadrado y este escalar multiplicando a las coordenadas del vector V. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuál sería U.V? Es decir, ¿qué sería el producto escalar de U y V? Sería yo coger el vector U que es de componentes 4, 0 y 1 y multiplicarlo por el vector V que sería de componentes 2, 3, 4. Y eso sería igual a que, recuerden que se multiplica componente con componente, es decir, sería 4, perdón, pongo el láser, sería 4 por 2, aquí tenemos 4 por 2, a eso le sumamos 0 por 3, 0 por 3 y a eso le sumamos 1 por 4. Se multiplican componente a componente y luego se suman, ¿cierto? Primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. ¿Sí? Entonces 4 por 2 nos da 8, 0 por 3 nos da 0, cualquier número multiplicado por 0 nos da 0, y 1 por 4 nos da 4, y 8 más 4 nos daría 12. Entonces el producto escalar de U y V nos dio 12, ¿cierto? Entonces ahora ya tenemos esta primera parte. Entonces ahora miremos cuánto nos da la magnitud del vector V al cuadrado. Entonces primero hallemos su magnitud y luego hallamos su cuadrado. Entonces recordemos que la magnitud de un vector es la raíz de sus componentes al cuadrado. ¿Cuáles son las componentes? 2, 3, 4, ¿sí? Y vamos a sumar sus componentes al cuadrado. Entonces nos queda la raíz de primera componente al cuadrado, 2 a la 2, más segunda al cuadrado, 3 a la 2, más tercera al cuadrado, 4 a la 2. Y eso sería lo mismo que la raíz de 2 a la 2, que sería 4, 3 a la 3, que sería 9, y 4 a la 4, que sería 16, ¿cierto? 9 más 4 sería 13, y 13 más 16, 6 más 3 sería 9, y 10 más 10, 20, o sea que serían 29. O sea que la magnitud de V sería raíz de 29. Pero a mí no me interesa la magnitud de V, sino esa magnitud al cuadrado. Entonces tendríamos magnitud de V al cuadrado, que sería todo esto al cuadrado, igual a esto al cuadrado, pero también es lo mismo que simplemente yo coger la raíz de 29 y elevarla al cuadrado. Recordemos que una raíz elevada al cuadrado se cancela la raíz con este cuadrado y me queda lo que está adentro, es decir, me queda 29, ¿sí? Entonces básicamente, para hacerlo más simple, es hallar la magnitud de V, y si yo quiero esa magnitud de V al cuadrado, pues la saco de la raíz, o sea, me queda simplemente el número que está dentro de la raíz cuadrada de la magnitud, ¿sí? Entonces, en este caso, la magnitud al cuadrado de V sería simplemente 29. Entonces, mire que ya tengo todo. Tengo
producto punto de u y v o producto escalar, pues tengo la magnitud de u al cuadrado y tengo el vector v que es 2, 3, 4. Entonces ahora sí, ya que puedo hacer, puedo hallar la proyección vectorial de u sobre v. Entonces me queda que esa proyección es igual u.v, ¿cuánto me dio? O producto escalar de u por v me dio 12, o sea que sería 12 dividido ¿qué? La magnitud de v al cuadrado, que sería 29, o sea me queda 12 dividido 29, y este número multiplicando a las componentes del vector ¿qué? V, como está aquí en la fórmula. ¿Y cuál es el vector v? 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces recordemos que si un número multiplica un vector, necesariamente tiene que multiplicar a todas sus componentes, es decir, esto es lo mismo que yo tener 12 sobre 29 multiplicando a la primera componente, que sería 2, 12 sobre 29 multiplicando a la segunda componente, que sería 3, 12 sobre 29 multiplicando a la tercera componente, que sería 4, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a imaginar? Nos vamos a imaginar a este 2 como si tuviera un 1 abajo, a este 3 como si tuviera un 1 abajo, a este 4 como si tuviera un 1 abajo. ¿Por qué? Porque dividir por 1 me da el mismo número. Entonces, yo al tener 12 dividido 29 por 2 es lo mismo que yo tener 12 dividido 29 por 2 sobre 1, ¿cierto? Y multiplico las fracciones derecho, es decir, me quedaría 12 por 2, 24, dividido 29 por 1, que sería 29. Lo mismo pasa acá, me quedaría 12 por 3, que serían 36, dividido 29 por 1, que sería 29. Y lo mismo pasa acá, 12 por 4, que sería 48, dividido 29 por 1, que sería pues 29. O un poco más sencillo, simplemente si yo tengo una fracción multiplicando por un número que no es tan fraccionario, multiplico al numerador de la fracción por el número pues que tengo aquí. Entonces simplemente esta primera fracción me quedaría 12 por 2, 24, 24 sobre 29. Este segundo componente, como me quedaría 12 por 3, 36, me quedaría 36 sobre 29. Y esta tercer componente, como me quedaría 12 por 4, 48, me quedaría como 48 sobre 29. O sea que la proyección vectorial de u sobre v, este vector p, me quedaría igual a 24 sobre 29, 36 sobre 29, 48 sobre 29. ¿Qué hice acá? Multipliqué este número por el numerador de cada fracción y al denominador lo dejé quieto, ¿sí? Entonces obtengo que este vector p es 24 sobre 29, 36 sobre 29, 48 sobre 29. O sea que ya hallé el vector proyección vectorial de u sobre v. Ahora tengo que hallar la proyección que ortogonal. ¿Y qué me dice la fórmula de la proyección ortogonal? Que si yo ya tengo la proyección vectorial, que aquí la tengo, es simplemente al vector que yo proyecté, es decir, al vector u, le quito esa proyección vectorial, es decir, q sería igual a u menos p. Y recuerden que q es proyección ortogonal, ¿sí? Entonces me quedaría que q simplemente sería u menos p, es decir, 401 menos este vector, 24 sobre 29, 36 sobre 29, 48 sobre 29. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se restan o se suman vectores? ¿Sí? Se suman o se restan componente a componente, ¿sí? Es decir, si yo quiero restar este vector menos este vector, eso me da como resultado un vector que es igual a esta componente menos esta componente, es decir, 4 menos 24 sobre 29, segunda componente menos segunda componente, es decir, 0 menos 36 sobre 29, tercera componente menos tercera componente, es decir, 1 menos 48 sobre 29. Entonces ahora ya vamos a resolver estas fracciones con un poco de más calma, pues estas restas esto es un número menos una fracción, un número menos otra fracción, un número menos otra fracción, pero todo número se puede expresar en fraccionarios. Listo. Entonces miremos que 4 yo lo puedo escribir como 4 sobre 1. Para poder resolver esta resta más fácil, menos 24 sobre 29. ¿Y cómo se restan fraccionarios? Con carita feliz. 4 por 29
menos 1 por 24 dividido 1 por 29. Es decir, me quedaría 4 por 29, aquí está, menos 1 por 24, aquí está, dividido 1 por 29, aquí está. 4 por 29 me da 116, ¿sí? Menos 1 por 24, que me da 24, dividido 1 por 29, que me da 29, ¿sí? O sea que sería como en X y los dos de abajo, listo. Entonces 116 menos 24 me da 92 y 29 pues lo paso igual, o sea que esta resta me da 92/29avos. O sea que la primera componente del vector proyección ortogonal, es decir, del vector Q, sería 92 sobre 29. Entonces ahora hallemos la segunda componente, que sería 0 menos 36/29avos, ¿sí? 0 es el elemento neutro en la suma y en la resta. O sea que si yo a 0 le quito esto, es decir, si a 0 le quito 36 sobre 29, me da lo mismo, me da menos 36 sobre 29. Listo. Entonces, por eso la segunda componente del vector proyección ortogonal va a ser menos 36 sobre 29. Entonces, ahora la tercera componente sería 1 menos 48 sobre 29, pero 1 es lo mismo que yo escribir 1 sobre 1. Entonces me quedaría 1 sobre 1 menos 48 sobre 29. Vuelvo y aplico en cruz y los dos de abajo, o la carita feliz. 1 por 29, pongo el signo del centro, es decir, menos 1 por 48 dividido 1 por 29. 1 por 29 nos da 29, menos 1 por 48 nos da 48, dividido 1 por 29 que nos da 29. 29 menos 48 nos da menos 19, ¿sí? Dividido, pues 29 que no lo tocamos. Recordemos que el signo menos se acostumbra a poner en el numerador o poner justamente en el medio, donde está la rayita, antes de los números, antes de la fracción, justamente en el medio, y por eso nos da menos 19/29, ¿sí? Lo mismo que acá pasó, lo pusimos el menos justamente en el medio. Eso simboliza que toda la fracción pues es negativa. O sea que Q sería igual a esta primera componente que sería 92 dividido 29, a esta segunda componente que sería menos 36 dividido 29 y a esta tercera componente que sería menos 19 dividido 29. ¿Sí? O sea que ya tenemos a P y a Q. P es un vector que es paralelo a el vector V, porque recuerden que P es la proyección de U sobre V, ¿sí? O sea que P es paralelo a V, porque P va en la misma dirección de V, porque es la sombra de U. Q es perpendicular a V, porque parte de V y forma 90 grados con él. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros que verificar? Que si nosotros hicimos bien el ejercicio, y eso también nos lo pide el punto, si yo sumo este vector proyección vectorial con el vector proyección ortogonal, es decir, si yo sumo P más Q, eso me tiene que dar el vector U, es decir, el vector que yo proyecté inicialmente, ¿sí? O sea que aquí tengo a P, aquí tengo a Q y aquí tengo a U. Tengo que sumar P más Q, a ver qué me da, ¿sí? Entonces tengo P más Q, tengo que P es esto, 24 sobre 36, 36 sobre 29, 48 sobre 29. Y tengo que sumarle este Q, que es 92 sobre 29, menos 36 sobre 29, menos 19 sobre 29. Voy a sumar, recuerde que para sumar vectores yo sumo componente a componente. O sea que sumo primera componente con primera componente, es decir, me queda 24 sobre 29 más 92 sobre 29. Coma, ahora sí la segunda componente. Segunda componente que es 36 sobre 29, véala acá. Y le voy a sumar menos 36 sobre 29, pero no necesariamente pues tengo que poner este signo más. ¿Por qué? Porque realmente como este número es negativo, se lo tengo que restar, ¿sí? O sería pues 36 sobre 29 más menos 36 sobre 29. Ese más por ese menos pues me daría menos, entonces me quedaría 36 sobre 29 menos 36 sobre 29. Lo mismo pasa en la tercera componente, 48 sobre 29 más menos 19 sobre 29. Pero en vez de poner más menos, pues pongo el menos de una vez. Entonces me quedaría 48 sobre 29 menos 19 sobre 29. Listo. Entonces estas fracciones son unas fracciones muy fáciles de desarrollar.
¿Por qué? Es decir, en este caso sumar, en este caso restar, en este caso restar, porque son funciones homogéneas. ¿Qué son funciones no, fracciones homogéneas? ¿Qué son fracciones homogéneas? Que tienen el mismo denominador. Sí, mira que aquí tienen el mismo denominador, que es 29. ¿Y cómo se operan esas fracciones homogéneas? Se pone el mismo denominador y simplemente se suma o se restan los numeradores. Dependiendo si yo tengo una suma o si yo tengo una resta, ¿sí? Entonces me va a quedar que P más Q es lo mismo que 24 sobre 29 más 92 sobre 29. Pongo el mismo denominador, es decir, pongo el 29 y sumo 24 más 92, que me da 116. Listo. Coma. Pongo el mismo denominador, tendría que poner 29, pero 36 menos 36 sería 0. 0 divido cualquier cosa, pues que sea distinta de 0. 0 divido cualquier número que sea distinto de 0 me va a dar 0. Entonces por eso lo puse de una vez. Y ahora, 48 sobre 29 menos 19 sobre 29, ponemos el denominador 29 y restamos los numeradores. Es decir, 48 menos 19 me da 29. Y 16 sobre 29 es 4. 0 pues lo dejamos igual 0 y 29 sobre 29 es 1. ¿Y este vector cuál es? El vector U, el vector que proyectamos. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro vector proyección vectorial de U sobre V y nuestro vector proyección ortogonal de U sobre V están bien construidos, porque al sumarlos nos da el vector que proyectamos, es decir, el vector U. Y véalo acá, y véalo acá. O sea que ya este segundo punto está resuelto. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es comprobar que esta solución nos quedó bien. Vamos a entender que es una proyección vectorial, una proyección ortogonal con GeoGebra, sí, apoyándonos pues de esto que nos permite aprender bastante. Entonces el punto inicial sería el punto 0, 0, 0, ¿cierto? Estamos pues metiendo un vector en GeoGebra. Ya esto no hace parte del ejercicio, simplemente es para entender qué es lo que estábamos haciendo. Entonces sería 4, 0 y 1, ¿sí? Estoy metiendo el vector U. Este sería el vector U. Lo voy a pintar como de rojito. Lo voy a poner un poquito más grueso. Listo, ahí está. Vector U. Y voy a coger otro vector, ¿sí? Sería este vector. El vector 1, 2, 3, 4. Que sería el vector V, ¿sí? Aquí lo tiene. Ese fue el vector que nos dieron. Y básicamente lo que nosotros estamos buscando, o lo que nosotros buscamos todo el tiempo, fue hacer la proyección del vector U sobre el vector V. Listo. Vamos a ponerle la etiqueta para que sepamos. Este sería el vector U y este sería el vector V. ¿Sí? Ahí están las etiquetas puestas. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a meter estos vectores y vamos a comprobar si es que el vector P, como es la proyección de U sobre V, tendría que ser paralelo con V. Mire que en el ejercicio nos decían un vector P paralelo con el vector V y un vector Q perpendicular al vector V. Si hicimos bien el ejercicio, eso se tiene que cumplir, ¿sí? Vamos a ver. Punto inicial, que sería 0, 0, 0, 0. Y un punto final, pues que sería el vector, ¿sí? Porque acuérdense que estamos tratando con vectores coordenados. Es decir, que están atados al origen, ¿sí? Entonces serían 36 dividido 29 y 48 dividido 29. Mire lo que va a pasar. Mire dónde me dio ese vector W. Mire que me dio acá. Espere, yo lo logro coger acá. Le voy a poner que este es el vector P. Le voy a poner otro color que se pueda ver también en estilo.
una opacidad fuerte. Listo. Mire que ese vector P, espera, yo le activo la etiqueta. Mire que se ve ese vector P es que es un vector que va en la misma dirección de V, es decir, que son paralelos, ¿sí? Mire qué belleza, ese vector P es paralelo a V, o sea que lo hallamos bien. Vamos a ver el vector Q, ¿sí? Entonces Q sería igual a un vector, ¿sí? ¿Y ese vector qué sería? Recuerde que como son vectores coordenados sería 0, 0, 0 y el punto final pues sería 92 dividido 29, menos 36 dividido 29, menos 19 dividido 29, ¿sí? Mire el vector que nos dio por acá. Pero yo lo logro coger para mirar ese vector qué relación tiene. Listo, este sería acá, lo voy a poner etiqueta visible. Entonces mire que ahí se ve que ese es el vector Q, ¿sí? Entonces se supone que el ángulo entre este vector Q y este vector V tendría que ser, ¿qué? Recuerde muy bien, 90 grados. ¿Por qué? Porque ese vector Q es el vector proyección ortogonal de U sobre V. Y ese vector proyección ortogonal, ¿qué pasa con ese vector proyección ortogonal? Que usted puede asegurar que forma 90 grados con el vector V. Y pongámoslo aquí, mire, ¿cuál sería el ángulo entre vectores? En este caso sería el vector V y el vector Q. El mismo GeoGebra nos reporta un ángulo recto de 90 grados. Entonces yo ya los puedo y se los puedo mostrar un poquito mejor. Mire que el mismo GeoGebra nos reporta. Si yo quito, por ejemplo, el vector U, mire que se hace más evidente. El vector Q y el vector V me están formando 90 grados, ¿sí? O sea que esa proyección ortogonal nos quedó súper bien hecha. Y además también podemos mirar a qué es igual el vector P más Q. A qué sería igual 401. ¿Y cuál es el vector 401? El vector U. ¿Sí ven? O sea que todo tiene una explicación, ¿sí? O sea, construimos esto, un vector V, un vector U, y proyectamos este vector U sobre el vector V, una proyección vectorial, que es este vector P que hay acá, que es paralelo al vector V, y otra proyección ortogonal, que es este vector Q que hay acá, que es perpendicular al vector V. O sea que P es la proyección vectorial de U sobre V, y Q es la proyección ortogonal de U sobre V. Entonces ahora sí, ya he explicado geométricamente qué significa una proyección vectorial y una proyección ortogonal, pues ahora sí pasemos al otro ejercicio. Entonces dice así, problema número 2. Determinar gráficamente el vector V igual a menos 3a1 más 2a2 menos a3. Y aquí nos dan una imagen con los vectores a1, a2 y a3. Cuando nosotros tengamos un ejercicio así, un problema así, mire que sus vectores no están coordenados, es decir, no están en un plano cartesiano, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, no. En este caso pues serían 2 dimensiones, no están libres, ¿sí? Entonces cuando uno necesita sumar vectores libres, los suma por el método cabeza-cola, o los resta pues por el método cabeza-cola, ¿sí? Entonces vamos a emplear GeoGebra para hacerlo un poquito más fácil y más visual. Entonces ahora sí, pues pasemos a GeoGebra. Bueno, entonces miremos acá ya el ejercicio como tal, ¿sí? Básicamente pues yo aquí dibujé estos vectorcitos,
en la pantalla, ¿cierto? Pues en GeoGebra los dibujé acá. Y con base en esos vectores, pues nosotros vamos a hallar este vector que nos están pidiendo, que es el vector resultante. Nos están diciendo, vea, menos 3 veces A1, más 2 veces A2, menos A3, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos a resolver problemas de estos, a los vectores que tengan signos negativos les vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles son los vectores que tienen signos negativos en este vector resultante? A1 y A3, ¿cierto que sí? ¿Qué me le hace un signo negativo a un vector? Me le cambia el sentido. ¿Qué es lo que me le da un sentido a un vector? La flechita, hacia dónde apunta la flechita, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo tengo A1, menos A1 va a ser el vector que está apuntando ya no hacia la derecha, sino que hacia la izquierda. Es decir, va a ser básicamente, voy a poner por aquí, está el vector, aquí está, parte de acá y va hasta acá, ¿sí? Este sería el vector, perdón, este sería el vector menos A1, listo. Darle la etiqueta, este sería el objeto, sería la etiqueta, propiedades, color, tal, estilo. Como en 8, voy a poner pues en azulito también, y esto es como para que sea un poquito más bonito, listo. O sea que este vector de acá es este mismo, pero ¿ahora qué? Con el signo negativo, es decir, menos A1, ¿sí? Esto, o sea, hacer esto antes de empezar a hallar el vector resultante nos va a simplificar la vida en muchas maneras. Entonces, lo recomiendo mucho. Entonces, ahora, ¿cuál es el otro que tiene signo negativo? A3. A2 no lo toco porque no tiene signo negativo. Solo A3. Entonces, si A3 apunta hacia acá, mire el sentido, se lo da la flechita. O sea que menos A3 va a apuntar en el sentido contrario, ¿cierto? O sea que me va a quedar por aquí. Este vector se mueve baja 3 veces y se mueve 3 veces a la izquierda. O sea que si yo coloco el punto aquí inicio, me tengo que mover 3 veces y subir 1, 2, 3, subir 3 veces. Este punto lo quito sin etiqueta, quito la etiqueta, voy a propiedades, le doy en color, el estilo lo doy un poquito más fuerte, ya aquí en color le voy a dar un verde y en estilo le voy a dar un poquito más de grosor, ¿sí? Y este sería el mismo vector A3 pero con signo contrario, es decir, sería menos A3. Este menos va aquí, menos A3, ¿sí? Sería menos A3. Entonces ahí vamos bien hasta el momento. Voy a sujetar todo esto a la pantalla para que luego no se escape cuando la mueva. Aquí también. Listo. Entonces ya tenemos menos A1, menos A3 y tenemos A2 solito. Entonces ya sí ahora vamos a empezar a, a, a construir nuestro vector V, nuestro vector resultante. Entonces vean, nos están diciendo menos 3 veces A1. Entonces, pues, entonces nos vamos a coger menos A1. O sea que vamos a coger este vector. ¿Sí? Vamos a coger este vector y lo vamos a poner en cualquier partecita, ¿sí? Yo ya lo copié, lo voy a colocar por acá, que
es que es muy grande y luego no nos da para verlo bien. Pero por acá. Mire que es que me están diciendo, usted lo tiene que colocar 3 veces, ¿sí? 3 veces seguiditas. ¿Por qué? Porque es menos 3 veces a 1, ¿sí? Entonces, vuelvo y les digo, ¿cómo se suman vectores? Cabeza y cola. Comenzamos aquí, cola del primero, cabeza del primero. O sea que el otro que yo voy a poner, el otro vector que yo voy a poner, lo pongo desde la cola de este último que, perdón, desde la cabeza de este último que puse. O sea que aquí simplemente pondría el otro vector que es otra vez A1, ¿sí? Y vuelvo y hago lo mismo. Aquí terminó la cabeza de A1. Ahí vuelvo a poner que la cola de A1, porque yo lo tengo que sumar 3 veces. Ya lo sumé 3 veces. En este caso, pues, sumé 3 veces menos A1. Menos A1, menos 2A1, menos 3A1. Mire que ya estos 3 vectores me representan al vector que menos 3 veces A1. Listo. Pero yo arreglo esto un poquito más. Menos 3 veces A1. Listo. Entonces ahora sí. ¿Qué sigue? Me dicen más 2 veces A2. ¿Dónde fue el último vector que yo puse? Fue este. ¿Sí o no? O sea que desde la cabeza de ese vector pongo la cola de A2. Pero A2 lo tengo que poner ¿cuántas veces? Lo tengo que poner 2. Entonces le doy. En este caso lo estoy copiando y lo estoy pegando. O sea que lo coloco acá. Aquí coloqué A2 una vez, pero realmente lo tengo que colocar 2 veces. O sea que el segundo A2 voy a colocarlo desde la cabeza del primer A2. Ahí coloco la colita del segundo A2, ¿sí? O sea que ya llevamos menos 3 veces A1 más 2 veces A2, ¿sí? Ahora dice menos una vez A3, es decir, cojo menos A3, lo copio, lo pego y lo muevo hasta acá, ¿sí? O sea que coloco la cola de menos A3 en la cabeza del último que coloqué. Ya terminé. O sea que ¿cuál va a ser el vector resultante? El vector resultante va a ser un vector que va desde la cola del primer vector que yo puse, que sería este, hasta la cabeza del último que puse, que sería este de acá. Ese es el vector resultante. El que va desde la cabeza del primero, perdón, desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Listo. Perdona ahí la confusión en las palabras, ¿sí? El que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Este sería el vector, básico, el vector V, que es el que nos pidieron encontrar, o el vector resultante, ¿sí? Entonces, si uno es un poquito más organizado, uno podría decir, bueno, entonces yo puedo simplemente trasladarlo para acá, trasladarlo para acá, trasladarlo para acá, ¿cierto? Lo mismo lo puedo trasladar acá y también lo puedo trasladar acá y lo puedo trasladar acá, pero yo lo de sujeto lo puedo trabajar acá, sí, lo puedo traer ahí. Y entonces mira que aquí se ve más visual, menos A3 más 2 veces A2 menos, perdón, es que menos A3, menos 3 veces A1 más 2 veces A2 menos A3 es este vector V, este vector resultante, ¿sí? Es más, ya yo esto lo puedo quitar de estar sujeto y lo puedo colocar aquí. Este vector morado me representa este vector V, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fijarnos cuáles estaban negativos, en este caso A1 y A3. Entonces, cambiamos de sentido a A1
para poder tener menos A1 y cambiamos de sentido a A3 para poder tener menos A3. ¿Cierto que sí? Cogimos este menos A1 y lo pusimos 3 veces porque aquí nos aparece menos 3 veces A1. Siguiendo la regla cabeza, cola, cabeza, cola. Esta es la cola del primero, esta es la cabeza del primero. Desde la cabeza del primero colocamos la cola del segundo. Cola del segundo, cabeza del segundo. Desde la cabeza del segundo colocamos la cola del tercero. Cola del tercero, cabeza del tercero. Listo. Ahora, en la cabeza, desde la cabeza del tercero vamos a empezar a poner la cola del otro que vamos a sumar. En este caso sería A2 y lo tenemos que sumar 2 veces. O sea que sería la cola de A2 va en la cabeza del menos 3 veces A1, ¿sí? O sea, el último vector que colocamos, y va hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese vector va así, va hacia abajo. Y como hay que sumarlo 2 veces, el segundo lo colocamos desde la cabeza del primero, entonces la colita, y hasta aquí va la cabeza. Entonces ahora nos queda por adicionar menos A3, pero menos A3 es este, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este menos A3 lo vamos a poner desde la cabeza del último vector que pusimos, véalo acá, o sea que sería este, ¿cierto? ¿Y cuál sería el vector resultante? El que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último, o sea que sería este, que es este el que nos están pidiendo acá, menos 3 veces A1 más 2 veces A2 menos A3. Espero pues que así gráficamente y con GeoGebra lo hayan entendido un poquito mejor, que esa fue mi intención. Ahora sí, ya pasemos al otro punto porque este ya lo vemos por finalizado. Entonces ahora sí, vamos para el problema 3. Sí, entonces el problema 3 nos dice lo siguiente. Dados los puntos A 2,6, B 4,-8, C 6,8. Entonces el literal A dice, halle las coordenadas del punto medio M del segmento BC. Y el literal V nos dice, perdón, el literal B nos dice hallar las coordenadas del punto R que está a un medio de la distancia de A hasta M, hasta ese punto medio de BC. ¿Sí? Entonces primero hallamos el punto medio de BC y luego hallamos un punto R que está a un medio de la distancia de A hasta ese punto medio que encontramos M, ¿sí? Entonces yo voy a ir haciendo cada literal con un gráfico que hice en GeoGebra para que sea un poquito más entendible, ¿sí? El gráfico no lo hice con ustedes porque para ahorrar tiempo, pero básicamente es este. Tenemos un punto A 2,6, un punto B 4,-8, un punto C 6,8 y el literal A nos dice que hallamos el punto medio ¿desde qué? Desde B hasta C, ¿sí? Entonces justamente este punto M, BM representa a la mitad del segmento BC porque es un punto medio, es decir, BM es igual a un medio de BC y MC es lo mismo que un medio de BC también, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Entonces básicamente esto es partir un segmento en una razón dada. Entonces primero hallamos la razón, es decir, primero hallamos R y luego aplicamos la fórmula que ya les voy a mostrar. Y esa razón, ¿cómo se halla? Básicamente es usted escribir, para hallar la razón, básicamente es escribir, dividir ese segmento desde el punto que usted está hallando, es decir, en este caso es el punto M, y ese punto M me divide al segmento BC en dos partes, la parte BM y la parte MC. ¿Cómo se halla la razón? La razón se halla de la siguiente manera. Usted tiene que partir siempre desde el punto donde le dicen, mire que a usted aquí le están diciendo en el literal A muy bien. Allí el punto que parte al segmento BC a la mitad, ¿sí? O también le pueden decir, halle un punto que parta al segmento BC a la mitad parados desde el punto B, ¿sí? Pero como ya nos están diciendo el segmento BC, ya suponemos que nos paramos desde el punto B, por eso hacemos BM, MC, ¿sí? Y no CM, MB, porque nos están hablando es que nos paramos desde el punto B, ¿sí?
Eso es muy importante identificarlo. Entonces, ¿qué es BM? BM es un medio de BC, como ya habíamos dicho, y MC también es un medio de BC, ¿sí? Mire que aquí los BC se me cancelan y me queda un medio dividido un medio. Pero una cosa dividida a esa misma cosa nos da 1. O sea que la razón en este problema es 1. Entonces, como estamos en dos dimensiones, ¿por qué? Porque estamos en un plano cartesiano con componentes x, y. Utilizamos la fórmula para x y la fórmula para y. Necesitamos hallar un punto de dos dimensiones. Es decir, tiene un x y un y. O sea que para hallar la x de la razón dada, la fórmula es x1 más rx2 dividido 1 más r. Y la fórmula para hallar la y en la razón dada sería y sub 1 más r y sub 2 sobre 1 más r. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos que identificar qué es x1, qué es x2, qué es y1 y qué es y2. Pero usted está analizando el punto B 4,-8 y el punto C 6,8. O sea que B tiene x1 y1 y C tiene x2 y2. O sea que podríamos decir que x1 sería la primera componente de B, que sería 4. x2 sería la primera componente de C, que sería 6. y1 sería la primera componente de B, que sería -8. Y y2 sería la segunda componente de C, que sería 8. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazar en esta fórmula. Entonces nos queda que x es x1, que sería 4, más r, que sería 1, por x2, que sería 6, dividido 1 más la razón, que es 1, o sea 1 más 1. 4 más 6, porque 4 se queda igual y 1 por 6 sería 6, o sea que aquí me queda 4 más 6, dividido 1 más 1, que sería 2. 4 más 6 sería 10, dividido 2, y 10 dividido 2 pues sería 5, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar ya con y. y1, ¿qué sería? y1 habíamos dicho que sería -8 más r veces r es 1 por y2, que sería 8, dividido 1 más r, -8 más 1 por 8, que sería 8, dividido 1 más 1, que sería 2, -8 más 8 sería 0 dividido 2, y 0 dividido 2 pues sería 0. O sea que el punto M tiene coordenadas 5,0, ¿sí? Y tiene sentido. Mire que es muy interesante dibujarlo, porque usted dice es que el punto M tiene que estar entre 4 y 6. O sea que 5 es un número lógico, ¿sí? Igual cuando uno lo hace muy juicioso en GeoGebra o de forma manual, se da cuenta que sí es 5,0. Listo. Entonces, ¿cuál es el literal B? Ya aquí resolvemos el literal A. ¿Cuál es el literal B? El literal B básicamente es hallar un punto R que está a un medio de la distancia de A hasta M. Mire que eso es muy importante, de A hasta M. Siempre tenemos que leer muy bien dónde inicia y dónde finaliza. Inicia en A y termina en M. Pero mire que en el literal A y en el literal B nos están preguntando lo mismo, pero de diferente manera. Es como una cascarita. Porque si nos están preguntando que ese punto R divide en un medio al segmento AM, es porque es el punto medio, ¿cierto? Es decir, nos están diciendo, vea, hay el punto R que está a un medio de la distancia desde A hasta M. Si está a un medio de A hasta M es porque de acá a acá hay un medio, pero de acá a acá también hay un medio, ¿cierto? Porque si de acá a acá está la mitad, de acá a acá está la otra mitad necesariamente. O sea que nos están preguntando lo mismo, pero con otra manera de preguntarlo. Ya aquí yo lo puse un poquito más bonito, entonces puse que AR sería un medio de AM, y como AR es un medio de AM, entonces RM también tendría un medio de AM, ¿sí? Porque nos dicen que R está a un medio de la distancia de AM, ¿sí? O sea que por eso AR es un medio, y lo que me queda de la unidad para completar la unidad, es decir, para completar 1, sería otro un medio, ¿sí? Porque un medio más un medio pues sería la unidad completa. O sea que si de acá cabe un medio, de acá a acá necesariamente tendría que haber otro un medio. Entonces la razón sería AR sobre RM, aquí la tenemos. ¿Por qué AR sobre RM? Porque nos están diciendo allí el punto
que está a un medio de la distancia de A hasta M, o sea que por eso empezamos en A y terminamos en M. ¿Qué es AR? AR básicamente es un medio de AM. ¿Y qué es RM? RM básicamente es un medio de AM, ¿sí? Se me van a cancelar las AM con las AM y un medio dividido un medio, una cosa dividido ella misma, nos va a dar 1, ¿sí? Y la fórmula es la misma. Partir un segmento en una razón dada, estamos en un plano XY y vamos a hallar la componente X, vamos a hallar la componente Y, ¿sí? En este caso ya los puntos nos cambian, es A 2,6 y M fue el que hallamos en el punto anterior, 5,0. Mire que los literales están conectados, si hacemos mal el literal A, nos va a quedar mal el literal B también. Entonces X1 sería 2, X2 sería 5, Y1 sería 6 y Y2 sería 0. Acuérdense que sería X1, Y1, X2, Y2. O sea que el punto A me aporta X1, el punto M me aporta X2, el punto A me aporta Y1 y el punto M me aporta Y2. O sea que ahora sí, reemplazando en la fórmula, nos queda que X es lo mismo que X1, que sería 2, más R veces, que sería 1, por X2, que sería 5, dividido 1 más R, que sería 1 más 1. Y eso sería lo mismo que 2 más 1 por 5, que sería 5, dividido 1 más 1, que sería 2. 2 más 5, que sería 7, dividido 2, sería 7 medios. Aquí puse, no es necesario poner 3.5, pero lo puse para que miráramos que geométricamente tiene sentido. Listo. Ahorita miramos que geométricamente sí tiene sentido. Ahora sería Y sería igual a Y1, que sería 6, más R, que sería 1, por Y2, que sería 0, dividido 1 más R, es decir, 1 más 1. Entonces 6 más 1 por 0, que sería 0, dividido 1 más 1, que sería 2. 6 dividido 2 sería 3, ¿sí? Entonces miremos a ver si tiene sentido esta solución. Esta solución que nos indica que R tiene coordenadas 7 medios, 3, ¿sí? 7 medios, ¿qué es? 3.5. Mire que R, este punto R está ubicado entre 2 y 4. Tiene sentido porque 3.5 está entre 2 y 4. Y miremos que este 3 en Y, miremos Y, ¿dónde está ubicada R? Está ubicada entre 2 y 4 también. Tiene sentido que R esté entre 2 y 4 porque nos están diciendo que R es 3. Igual si uno lo dibuja manual o también en GeoGebra acercando más los ejes, pues le muestran a uno específicamente el punto, pero la solución así está muy bien. Ahora sí, pasemos al otro problema. Ya ahí finalizamos pues ese problema, era el literal A y el literal B. Entonces ahora abordemos el problema 4. El problema 4, ¿qué nos dice? Dado los vértices de un triángulo, nos dicen estos vértices A1,-2, B4,-2, C4,2, probar que es un triángulo rectángulo. Listo. Entonces vamos a mirar. Aquí yo dibujé el triángulo rectángulo, ubiqué los puntos en GeoGebra y pues resalté los segmentos. Sería AC, sería ABC y sería AB, ¿sí? Pilas. Solo dibujarlo no es una prueba que es un triángulo rectángulo. Estamos en geometría analítica, entonces tenemos que dar argumentos matemáticos que nos permitan decir si o no es un triángulo rectángulo. El dibujo solo es una muestra, pero no me basta como prueba matemática. Listo. Entonces vamos a mirar que un triángulo es rectángulo siempre que satisfaga el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces aquí está un triángulo rectángulo. Recordemos que el lado más largo lo llamamos hipotenusa y los otros dos lados los llamamos los catetos. ¿Qué me dice el triángulo rectángulo? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿sí? O aquí nos dicen, es el lado más largo, la hipotenusa al cuadrado es igual, son los lados restantes, es decir, es un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado, o la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Nosotros, si queremos probar que un triángulo es rectángulo,
tenemos que probar esto, que su lado más largo que el cuadrado de su lado más largo es igual a sumar los cuadrados de sus lados más pequeños o de sus catetos. Entonces, ¿cuál es el plano? ¿Cuáles son los pasos para la solución del problema? Paso 1, hallar las distancias, hallar la distancia B, la distancia BC y la distancia AC. Y luego probar, nos va a dar que la distancia AC es la más larga, es decir, sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Comprobar que AC al cuadrado es lo mismo que AB al cuadrado más BC al cuadrado. Es decir, que los cuadrados de sus catetos sean iguales al cuadrado de su hipotenusa. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a hallar AB, ¿sí? Entonces AB, ¿cuáles son? ¿Qué es AB? La distancia entre los puntos A y B. ¿Cuál es el punto A? 1,-2. ¿Y cuál es el punto B? 4,-2. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la distancia? Recuerden, la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la fórmula de la distancia. Igual vuelvo e insisto. En la caja de los comentarios les voy a dejar un link a mi Linktree. Y en mi Linktree van a encontrar un formulario del parcial 1. Con ese formulario del parcial 1 tienen acceso a todas las fórmulas que son necesarias para enfrentarse al parcial. O sea que ya la van a tener ahí a la mano. O sea que pueden ver el video con las fórmulas y así estudiar con más agilidad. Entonces la distancia, entonces ya aquí nosotros vamos es a mirar cuál sería x1. X1 me lo aporta A, que sería 1. Y1 me lo aporta A, que sería -2. X1 me lo aporta B, que sería 4. X2 me lo aporta B, que sería 4. Y Y2 me lo aporta B, que sería -2. ¿Sí? Entonces la distancia AB sería igual a la raíz de x2 menos x1. x2 que es 4, x1 que es 1, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 que es -2, menos y1, pero y1 que es -2, o sea que sería -2 menos -2, y eso al cuadrado. Pilas con esos negativos que uno se puede confundir muy fácil. 4 menos 1, 3, entonces me queda 3 a la 2, más -2, menos por menos más, o sea, -2 más 2, me queda -2 más 2 a la 2, ¿sí? O sea que eso es igual a la raíz de 3 a la 2, que es 9, más -2 más 2 sería 0, o sea, 0 a la 2. 0 a la 2, 0, porque 0 a la 2 es 0 por 0 y 0 por 0 es 0. 9 más 0 sería raíz de 9 y la raíz de 9 pues es 3. O sea que me da que la distancia entre los puntos A, B es 3. Ahora vamos a hallar la distancia BC, es decir, la distancia entre los puntos B y C. X1 es 4, Y1 es -2, X2 es 4 y Y2 es 2. ¿Sí? Recuerden que el primer punto que es B siempre me da X1, Y1 y el segundo punto siempre me da X2, Y2. O sea que la distancia entre B y C sería básicamente x2 que es 4 menos x1 que es 4, es decir, 4 menos 4 a la 2, más y2 que sería 2 menos y1 que sería -2 a la 2. 4 menos 4 sería 0, que sería 0 a la 2, más 2 menos por menos sería más, es decir, 2 más 2. O sea que aquí me queda 2 más 2 al cuadrado. Eso sería igual a 0 al cuadrado sería 0, 0 porque 0 al cuadrado es 0 por 0, y 2 más 2 sería 4, o sea que aquí me queda 0 más 4 a la 2, y 4 a la 2 sería 16, 0 más 16 pues simplemente 16, y la raíz de 16 es 4, ¿por qué? Porque 4 por 4 da 16, o sea que la distancia entre B y C, o la distancia BC es igual a 4, vamos bien hasta el momento. O sea que ya llevamos dos distancias, nos falta la distancia entre A y C. ¿Sí? Entonces la distancia AC sería la distancia entre los puntos 1 menos 2 y 4,2. O sea que x1 sería 1, y1 sería -2, x2 sería 4 y y2 sería 2. O sea que la fórmula de la distancia nos quedaría así. La distancia AC sería igual a x2, 4, menos x1, 1 al cuadrado, más y2, 2, menos y1, que sería -2 a la 2. 4 menos 1 sería 3, ¿sí? O sea que aquí me queda 3 a la 2,
menos por menos sería más, entonces me queda 2 más 2 a la 2, 3 a la 2 sería 9, 2 más 2 sería 4 a la 2, aquí tendríamos 9 más 4 por 4 que sería 16, 9 más 16 sería 25, y la raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Entonces, ¿ahora qué nos queda hacer? Mirar si esos lados me satisfacen el teorema de Pitágoras. ¿Y cuáles lados? Los lados que hay AB que mide 3, BC que mide 4, AC que mide 5. Si la hipotenusa es el lado más largo, entonces AC sería la hipotenusa y AB y BC serían los catetos, ¿sí? Entonces ahora sí, en consecuencia, bueno, los lados miden esto y verifiquemos si satisfacen el teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Que el cuadrado del lado más largo sea igual a la suma de los cuadrados de los lados más cortos. Es decir, tenemos que verificar que si AC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Cuánto es AC? Dijimos que es 5. ¿Cuánto es AB? Dijimos que es 3. ¿Y cuánto es BC? Dijimos que es 4. ¿Cuánto es 5 a la 2? 25. ¿Cuánto es 3 a la 2? 9. ¿Y cuánto es 4 a la 2? 16. O sea que me queda que esto sería 5 a la 2 que es 25, igual a 3 a la 2 que es 9, y 4 a la 2 que es 16. ¿Y cuánto sería 9 más 16? Específicamente sería 25. 25 es igual que 25, es verdad. O sea que se verifica esa igualdad. Es decir, esos tres lados me satisfacen el teorema de Pitágoras. Entonces, como se satisface la igualdad, podemos afirmar que los puntos A 1,-2, B 4,-2, C 4,2 son los vértices de un triángulo ¿qué? Rectángulo. O sea que probamos que esos tres puntos A, B y C me forman un triángulo rectángulo, que eso era lo que me pedía el problema, ¿sí? Entonces ahora sí, ya podemos pasar al punto 5, ¿sí? Que sería los ejercicios de selección múltiple, ¿sí? Que básicamente es unos ejercicios de selección múltiple que se hacen un poquito más rapidito que los demás, ¿sí? Entonces el primer punto de selección múltiple es este. Me dicen, las coordenadas del punto M, que está a 3/4 de la distancia de R menos 1,2 a S 2,6 es, ¿sí? Entonces aquí me dan algunas posibles respuestas y básicamente es aplicar la fórmula de partir un segmento en una razón dada, ¿sí? Entonces vamos a mirar. Me dicen un punto M que está a 3/4 de la distancia de R a S, ¿sí? Entonces si M está a 3/4 de la distancia de R a S es porque la fracción que me representa RM son 3/4, ¿sí? Para completar la unidad a 3/4 le falta 1/4, porque 3/4 más 1/4 es 1, es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? La distancia de M a S tendría 1/4, ¿sí? Si RM tiene 3/4, la distancia de M a S tendría entonces 1/4. Vamos bien hasta ahí. O sea que nosotros podríamos decir, mire, la razón sería RM dividido M sobre S. Perdón, MS. ¿Qué es RM? RM, como dijimos, es 3/4 de todo el segmento, es decir, de RS. ¿Y qué es M? ¿Y qué es MS? Es solo 1/4 de RS, como ya dijimos acá. Esto lo hice en GeoGebra también. Entonces ahora, RS se me va a cancelar con RS, ¿sí o no? Y me va a quedar solo 3/4 dividido 1/4. Y ahí aplicamos ley de la oreja o ley de extremos y medios. Sería 3 por 4 y 4 por 1. 3 por 4 sería 12 y 4 por 1 sería 4. Y 12 dividido 4 me da como resultado 3. O sea que la razón en este caso es 3. O sea que es aplicar las mismas fórmulas que ya aplicamos anteriormente, pero con una razón distinta y con unos puntos distintos, ¿sí? Bueno, aquí yo me equivoqué un poco y puse que puse A y M, no, es R y S. R es menos 1,2
y ese es 2,6. Me excuso, no caí en cuenta, pero igual no cambia, sabemos que es R y S, ¿sí? Entonces x1 sería menos 1, x2 sería 2, y1 sería 2 y y2 sería 6, ¿sí? Entonces básicamente es aplicar esta fórmula, x sería igual a x1 que sería menos 1 más r que sería 3 por x2 que sería 2 dividido 1 más r que sería 3. Entonces aquí me queda menos 1 más 3 por 2 que sería 6 dividido 1 más 3 que sería 4. Menos 1 más 6 sería 5 y 4 me deja igual, entonces x sería igual a 5 cuartos, ¿sí? Con y hacemos lo mismo, y sería igual a y1 que sería 2 más r que sería 3 por y2 y y2 es 6 dividido 1 más r que sería 1 más 3. Entonces aquí sería 2, 3 por 6 sería 18 dividido 1 más 3 que sería 4, 2 más 18 que sería 20 dividido 4, entonces 20 dividido 4 me da 5. O sea que el punto que estoy buscando es el punto M de coordenadas que 5 cuartos, 5, ¿sí? Me excuso, recuerden que aquí es R y S, pido mil disculpas, R y S, y el punto M es el que estamos buscando que tiene coordenadas 5 cuartos, 5. Y eso es la respuesta que aparece aquí, o sea que sería el ítem 2, 5 cuartos, 5. O sea, esta sería la respuesta. Entonces ahora pasemos al literal B de ese punto. Nos están diciendo si el vector U igual a 2P menos Q, siendo P igual a menos 2,4 y Q igual a 1,-1, entonces U es igual. Nos dan un vector P, un vector Q y tenemos que hallar un vector U que es igual a 2 veces el vector P menos el vector Q, ¿sí? Y aquí nos dan pues unas respuestas. Entonces vamos a desarrollarlo. Tenemos que U es igual a 2P menos Q, o sea que eso sería igual a 2 que multiplica el vector P que es menos 2,4 menos el vector Q que es 1,-1. Entonces recordemos que este 2, si me está multiplicando un vector es porque multiplica cada una de las componentes. Entonces me queda que U sería igual a este escalar me multiplica cada componente de este vector, entonces me queda 2 por menos 2, 2 por 4, y este menos este vector Q que no le pasa nada, sigue igual. 2 por menos 2 sería menos 4, y 2 por 4 que sería 8, o sea que me queda que U es igual a menos 4,8 menos este otro vector que sería 1,-1, y yo como resto vectores los resto componente a componente, es decir, me queda que el vector U sería igual a menos 4 menos 1 y menos 8 menos 1, ¿sí? Menos 4 menos 1 sería menos 5 y 8 menos por menos sería más, o sea, 8 más 1. Esta componente me quedaría menos 5 y esta componente me quedaría 8 más 1. ¿Por qué menos 4 menos 1 da menos 5? Es como si yo te debiera a ti 4.000 pesos y al otro día te digo, parce, préstame 1.000, que es que tengo mucha hambre. Entonces te va a quedar debiendo 5.000 pesos, ¿cierto? Esos negativos significan deudas. O sea que U sería igual a menos 5,9, ¿sí? Porque 8 más 1 sería 9. Entonces U sería igual a menos 5,9, que es el literal 2 también. O el ítem 2 también. Entonces ahora pasemos al C. El C básicamente nos dicen, vea, tenemos el punto P y el punto Q en el espacio, entonces hallemos la distancia entre esos puntos, ¿sí? A ver cuánto te da. Entonces nos dan varias opciones y básicamente es aplicar la fórmula de la distancia que estamos aplicando ahorita, la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, pero como es en 3 dimensiones le agregamos más z2 menos z1 al cuadrado. O sea que sería simplemente esto. El punto P me aporta x1, y1 y z1 y el punto Q me aporta x2, y2, z2, o sea que x1 sería 1, y1 sería 3, z1 sería 4, x2 sería menos 1, y2 sería 1 y z2 sería 0.
sea que aplico la fórmula de la distancia entre P y Q sería la raíz de x2 que sería menos 1 menos x1 que sería menos x1 que sería pues menos 1 al cuadrado más y2 que sería 1 menos y1 que sería 3 al cuadrado más z2 que sería 0 menos z1 al cuadrado que sería pues sería menos 4 al cuadrado. Entonces la distancia PQ nos va a quedar como menos 1 sería menos 2 a la 2 más 1 menos 3 sería menos 2 a la 2 más 0 menos 4 sería menos 4 a la 2, ¿sí? Es como si yo te debo 1000, te presto, te digo que me prestes otros 1000, te quedaría viendo 2000. Entonces por eso menos 1 da menos 2. 1 menos 3 da menos 2 porque es como si yo te debiera 3000 y solo te pago 1000, te quedo viendo 2000. Y aquí yo te debo 4000 y no te pago nada, pues sigo debiéndote 4000. Ahora, menos 2 al lado sería menos 2 por menos 2, que sería 4 positivo. Lo mismo pasa aquí, menos 2 al lado sería 4 positivo. Y lo mismo pasa aquí, menos 4 al lado sería 16, porque menos 4 por menos 4, menos por menos más, 4 por 4, 16. 4 más 4, 8. Y 8 más 16 sería 24. Pero 24 sabemos que es 4 por 6 o 6 por 4, ¿cierto que sí? Y resulta que uno de los dos números que hay acá dentro tiene raíz exacta, que es 4, raíz de 4 es 2, o sea que yo lo puedo sacar de la raíz y para sacarlo de la raíz lo voy a sacar como un 2, ¿sí? O sea que me sale como un 2 y 6 como no tiene raíz exacta, lo dejo dentro de la raíz. O sea que la distancia PQ yo puedo decir que es igual a 2 raíz de 6. O sea que la clave o la respuesta sería literal 3, 2 raíz de 6. Ya solamente nos queda entonces el literal D. Y el literal D nos dice lo siguiente: seleccione las afirmaciones falsas. Entonces mire lo que nos están diciendo. El desplazamiento es una cantidad vectorial. El producto escalar de dos vectores da como resultado un vector. La fuerza es una cantidad escalar. La velocidad es una cantidad escalar, ¿sí? Entonces, son tres de estas las voy a discutir en unos simuladores, que sería el ítem 1, el ítem 3 y el ítem 4. Pero el ítem 2 lo podemos discutir de una vez. ¿Por qué? Miremos lo siguiente. Nos dice, el producto escalar de dos vectores da como resultado un vector. Falso. Mire que el producto escalar, todas las veces que lo hemos hecho, nos da resultado un escalar, es decir, un número. Un escalar es un número. O sea que el producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar, un número, no un vector. O sea que la segunda de entrada es falsa, ¿sí? Entonces ahorita la marcamos. Entonces ahora sí, vamos a pasar a discutir si el desplazamiento es una cantidad vectorial, si la fuerza es una cantidad escalar o si la velocidad es una cantidad escalar con unos simuladores. Bueno, entonces para nosotros entender qué son cantidades vectoriales y escalares, básicamente una cantidad escalar es una cantidad de la que yo pueda hablar sobre ella sin necesidad de dar una dirección, ¿sí? Y una cantidad vectorial es una cantidad en la que yo, para poder hablar de ella, para poder que tenga sentido hablar de ella, yo tengo que decir una dirección. ¿Listo? Por ejemplo, mire este simulador de la fuerza, ¿cierto que sí? Vamos a analizar la fuerza en este caso. Mire que si yo, por ejemplo, quiero mover el bloque hacia la izquierda, yo le tengo que ejercer una fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Como se la está ejerciendo el muñeco. Ahora miremos que si yo quiero que el bloque se mueva hacia la derecha, el muñeco tiene que hacerle una fuerza hacia la derecha, ¿cierto que sí? La fuerza aplicada tiene que ser hacia la derecha para que se mueva hacia la derecha. Ahora, si yo quiero sostener un objeto y no dejarlo caer, yo le tengo que hacer una fuerza hacia arriba, ¿sí? Entonces mire que cuando yo estoy hablando de fuerza, me está importando la dirección hacia donde aplico la fuerza. Porque si yo quiero cumplir
el objetivo de mover esto hacia la izquierda, el muñeco tiene que aplicar, la fuerza aplicada tiene que ser hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Que la fuerza es una cantidad vectorial, porque solo tiene sentido si yo hablo de la dirección hacia donde aplico la fuerza. Entonces es una cantidad vectorial y no escalar, ¿sí? Por ejemplo, una cantidad escalar sería la temperatura, porque a mí no me interesa, cuando yo hablo de temperatura, solo necesito el dato. A mí no me interesa si es 2 grados Celsius hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba, no. Cambia en el caso de la fuerza, sí, como ya lo hemos visto. Entonces vamos a ver ahora en el caso del desplazamiento y la velocidad, ¿sí? Pensemos una cosa, es totalmente diferente si yo le digo a usted que yo me voy a desplazar 30 metros hacia el norte que 30 metros hacia el suroeste, ¿sí? Es totalmente distinto. Por ejemplo, miremos que en el movimiento de este muñeco, en este simulador, si yo por ejemplo digo, el muñeco se mueve, eso como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero si yo digo, el muñeco se mueve hacia la casa, ¿sí? Le estoy dando ¿qué? Una dirección hacia donde se está moviendo, y ahora sí tiene sentido, tiene un contexto. El muñeco se mueve hacia la casa, listo. Ahora, el muñeco se mueve hacia el árbol, tiene sentido, el desplazamiento se mueve hacia el árbol, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es una cantidad vectorial porque no es lo mismo si yo me muevo hacia la casa o hacia el árbol, ¿sí? Si yo me muevo hacia la casa, yo estoy acá en la mitad. Si yo me muevo hacia la casa, me tengo que ir a la derecha. Yo no me puedo ir hacia la izquierda porque no voy a llegar a la casa. O sea que cuando yo me desplazo, importa hacia dónde me desplace. Porque no es lo mismo que yo ir al ITM, por ejemplo, que ir al poblado. No es lo mismo. Cuando yo me voy a desplazar, importa la dirección hacia donde me desplazo. Si importa la dirección hacia donde me desplazo, estoy hablando de una cantidad vectorial. Listo. Una cantidad vectorial. Aquí, si yo quiero ir a mi casa, me desplazo a la derecha. Si yo quiero ir al árbol, me desplazo hacia la izquierda. Importa el sentido, importa la dirección. El desplazamiento es una cantidad vectorial, ¿sí? Ahora, muchachos y muchachas, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Será que la velocidad es escalar o vectorial? ¿Sí? Hay muchas formas de uno razonar eso. Por ejemplo, la primera, desde un punto de vista más matemático, pues es decir, venga, es que el desplazamiento y la velocidad están relacionados, porque la velocidad es el cambio en la posición en un tiempo dado. Por eso es que a nosotros nos hablan de 20 metros por segundo, 30 kilómetros por hora, cuando nos dan velocidades. ¿Por qué? Porque la velocidad es justamente un cambio en la posición en un tiempo dado, ¿sí? Entonces, si el desplazamiento es un vector y la velocidad depende del desplazamiento, entonces la velocidad también vendría siendo un vector, ¿sí? Pero también lo podemos ver desde un punto de vista más físico, ¿cierto? Más cotidiano. Y es que, por ejemplo, si nosotros vamos, no sé, en una vía, ¿cierto que sí? Vamos en una vía normal
Entonces, por ejemplo, las cámaras que toman las medidas de velocidades, ¿cierto? Cuando te toman las medidas de velocidades, eh, la cámara sabe hacia dónde vas tú. Es decir, tú estás en una vía que está partida en dos, unos van, otros vienen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que van, hay una cámara que captaba 25 metros por segundo al norte, no sé, supongamos. Mientras que los que vienen les dirían, va a 45 metros por segundo al sur. ¿Sí? Importa el sentido hacia donde voy cuando estoy hablando de velocidad. Importa. ¿Sí? Cuando estoy hablando de velocidad, importa el sentido hacia donde voy. De hecho, cuando yo estoy andando en un carro, yo aumento la velocidad. Primero, si voy en una vía que no hay contravía o que la vía de ida y venida está totalmente como separada, ¿cierto? Pero si por ejemplo alguien se mete en mi camino y también viene hacia mí, yo no voy a aumentar mi velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un carro viene en dirección a mí, yo voy en dirección a él y nos podemos chocar. ¿Sí? Entonces mire que los aumentos y los aumentos y las disminuciones de velocidad pues también dependen de la situación en la que yo esté. ¿Sí? O sea que por eso dependen de una dirección de movimiento. Por eso es que son un vector. La velocidad también es un vector, no es un escalar. ¿Sí? Entonces, ya dijimos, la fuerza es un vector, el desplazamiento es un vector y la velocidad es un vector también. Entonces, ahora sí, ya con esta información podemos ir a solucionar tranquilamente ese último punto de verdadero y falso. Entonces, ahora sí, con lo que ya discutimos podemos responder esto muy tranquilamente. El desplazamiento es una cantidad vectorial, sí, importa hacia dónde me desplazo. Es distinto ir hacia el ítem, hacia el poblado, es distinto en la simulación ir hacia la casa o hacia el árbol. Importa la dirección de desplazamiento, o sea que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Ahora, el producto escalar de dos vectores da como resultado un vector. Falso, porque el producto escalar da como resultado un escalar, o sea, un número, no un vector. O sea que esta la señalamos porque es falsa. La fuerza es una cantidad escalar. Falso. ¿Por qué? Porque es una cantidad vectorial. Porque importa hacia dónde yo haga la fuerza. En el caso de la simulación, si yo hago la fuerza hacia la izquierda, hacia la derecha, es distinto. Si yo quiero sostener una cosa, la hago hacia arriba. Si quiero hacer un espalda en un gimnasio, jalo la barra. Si quiero en una polea, dependiendo de lo que quiero hacer, tengo que organizarlas de tal manera que yo haga una fuerza hacia abajo o hacia arriba y se me produzca algún efecto. Sí, entonces depende hacia dónde hago la fuerza, o sea que esta es falsa también. La velocidad es una cantidad escalar, discutimos que es una cantidad vectorial porque importa la dirección hacia donde yo aumente la velocidad o disminuya, ¿sí? O sea que la velocidad es un vector, no un escalar. O sea que todas estas, la 2, la 3 y la 4 eran falsas, ¿sí? Bueno, muchachas y muchachos, yo sé que quedó un poquito largo el video, ¿sí? Igual recuerden que es un parcial para hacer en 2 horas, 1 hora y 50, pero aquí yo lo estaba explicando, es distinto explicar que simplemente hacer el parcial. Si tienen alguna duda, no tengan pena o molestia de ponerla en los comentarios, con mucho gusto yo la responderé. Me disculpo si divagué o si sobreexpliqué muchas cosas, tiendo a hacer eso. Me gusta dejar todo lo más claro posible. Igual es algo que estoy mejorando, aprendiendo a mejorar. Y espero que hayan disfrutado bastante el video. La verdad, pues creo que el conocimiento se comparte y creo que esto es como una forma
también de ayuda y de buscar otras explicaciones y a que aprendamos juntos también. Y bueno, no siendo más, pues muchas gracias y les mando un abrazo y espero que tengan un excelente día, les vaya muy bien en sus trabajos.